Un genio. Chicos, bueno, llegó el momento de cultivarnos un poco. Tenemos al profesor Nicolás Enríquez con nosotros presente. Si tenemos un aplauso para presentarlo, sería ideal. ¿Cómo estás, Nico? Bien. Acá. No seas tímido. Muy contento de que me hayan invitado. Buenísimo. Contanos, Nico, vos sos profesor de historia. Yo soy profesor de historia, acá en el distrito Esteban Echeverría, hace 7 años, y bueno, trabajo acá en colegios de la zona, tanto públicos como del Estado. Buenísimo. Así que, bueno, tenés experiencia con los chicos, los muchachitos. ¿Se interesa la juventud en la historia? Sí, yo lo veo que sí. La verdad que los chicos son geniales. Yo la verdad que no tengo nada para quejarme. Siempre participo en las Olimpiadas de Historia con ellos y la cuestión es que me siento muy feliz ver el interés que tienen los pibes. Buenísimo. Entonces, bueno, digamos que sos un profesor pan rock o no calificamos, o la dibujamos, la careteamos con los que... El profesor punk de... Cuando me preguntan, profe, ¿usted qué música escucha? Porcel, ¿no? Cuando... Era Porcel. Sí, era Porcel. ¿Qué tiene maldad? ¿Porcel o no era Porcel? Está sensible, capaz, tranquilo, capaz. En una época, cuando digamos, me rapaba hacia los costados, ¿viste? Me miraban, si este loco, ¿qué onda, no? Pero nada, les digo, y ellos, por ejemplo, me dicen que es, sobre todo los más chicos, ¿no? No sé, qué es Fan People o qué es Barlillo, ¿no? ¿Viste? Nada, y yo, ¿viste? Les cuento, y aparte tiene mucho que ver con historia, porque así como recién estábamos hablando con algunos de ustedes, por ejemplo, no sé, yo recuerdo escuchar un disco de Fan People, Art of Romance, y que la tapa un anarquista. Y me acuerdo que decía, se recomienda leer el cuarto tomo de la Patagonia Rebelde. Yo te estoy diciendo 15 años. Sí. Y me acuerdo de ir a buscar el libro y fuiste a buscar la Patagonia, buscaste el cuarto capítulo. Me explotó la cabeza. Claro. Y dije, la verdad que es impresionante y quiero saber más de esto. Y ahí, bueno, empecé a ver qué era el tema del anarquismo, empecé a ver qué era todas estas cuestiones de historia. En mi casa heredé una biblioteca muy grande de mi abuelo. Mi abuelo, si bien era franquista, Mirá vos. Es buen abuelito, que buena persona el abuelo. ¿Lo Opus Dei también o no? Más o menos, sí. Hay un libro que tengo en casa que se llama... bueno, habla de la Guerra Civil Española, ahora no recuerdo muy bien, pero dice... Por la cruzada de España y el millón de caídos, ¿no? La cruzada, ¿no? Refiriéndose como los republicanos, digamos, contra los nacionalistas. Aludiendo a que era una cruzada contra los que estaban en contra de la religión católica, ¿no? Entonces, todas esas cosas empecé a buscar, a ver qué era, ¿no? Lo que había pasado en España, y que eran estos tipos que, digamos, eran los estigmatizados de la sociedad, sobre todo, ¿no? Que venían con ideas, digamos, contrarias a las que, por ejemplo, a mí me habían educado con respecto a la religión o al Estado. Entonces, todas esas cosas, digamos, en mi cabeza explotaron cuando tenía 15, 16 años y dije, y un profe de historia que, no sé si está bueno nombrarlo, ¿no? Sí. El profesor Raúl Peñalba, del Colegio de Naciones Unidas. Sí, fue un profesor mío también, ¿eh? Ah, sí. Sí. Le he llevado, me acuerdo, el disco Fan People, le digo, profe, tal cosa, y me agarró y me dijo, toma, lee que te va a hacer bien. Y la verdad que le agradezco también a él, que por eso soy profesor de historia. Y bueno, muy bien. Mirá vos. y ahora estoy haciendo una tesis justamente sobre el anarquismo, así que... Mirá. Es buenísima esa Buenísimo. historia, ¿eh? Que Entonces- me contaste, hablando fuera del aire, me contó la historia también. Muy interesante lo que describías. Sí, no, o por ejemplo, recién escuchaba que ustedes decían, ¿qué tendrá que ver Enrique Espinosa con El Porvenir? Decían, ¿no? Recién ustedes. Sí. Y tiene mucho que ver, ¿no? Digamos, El Porvenir es un club fundado por anarquistas. ¿En serio? Mirá vos. Esa data no la tenía, vos, Te agrandaste chacarita, pero... Por eso trajimos a Nico. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, digamos, el fútbol tiene que ver con el anarquismo, incluso hubo muchos clubes de fútbol Claro. que fueron fundados por anarquistas. Sí. Bueno, El Porvenir, Argentino Junior, Boca en el Colegiales. 2000. Boca. Sí, Nico, pero contanos, para que no sepa de qué estamos hablando, ¿qué le pondrías de definición al anarquismo? Bueno, el anarquismo es una ideología libertaria, digamos que viene, que se difunde en Europa a fines del siglo XIX, con teóricos como Bakunin o Pedro Kropotkin, en el cual plantean, digamos, que no creen en Dios, en el Estado, en ninguna autoridad.
El lema del anarquismo es sin Dios ni amo, digamos, y bueno, estos hombres, en su mayoría españoles, italianos, que fue donde más... Revoluciona, ¿no? Dios mío. Exactamente, y fíjate vos que la guerra civil española se da en España, ¿no? Bueno, llegan a Argentina, ¿no? A trabajar, y ya venían con estas ideas, digamos, relacionadas a las luchas obreras, a la petición de las 8 horas de trabajo, al descanso dominical, que no existían ni en Europa ni en América. Los lugares donde más va a pegar el anarquismo va a ser en Estados Unidos y en Argentina, ¿sí? Y bueno, el anarquismo va a tener una fuerte impronta a través de un diario que es el diario de la Protesta Humana, ¿sí? Donde justamente va a editar desde libros hasta cuestiones relacionadas a la temática, ¿sí? Digamos, la organización o la federación que se va a organizar el anarquismo va a ser la Federación Obrera Regional Argentina, o sea, la FORA, Sí. ¿sí? Que es la primera que va a organizar todos los sindicatos, ¿no? Los sindicatos que ustedes conocen en la actualidad. Después se va a fusionar con lo que es la CGT en el año 1930, pero digamos, la FORA es lo que... Perdóname, es la que resistió lo peor de la época. Exactamente. Es lo que se comieron todo lo... Y imagínate que, como vos decís, que resistió lo peor, biblioteca que se fundaba, biblioteca que iba a la Liga Patriótica Argentina, que era un grupo de choque que tenía Claro. el gobierno. Qué loco esa, la historia esa es fantástica. Fíjate Liga vos, Patriótica. Liga Patriótica. Y luchaba contra los trabajadores. ¿Viste? ¿No? ¿Viste? Sí, y quién le integraba, ¿Quién ¿no? le integraba? Claro. Que eran los muchachos, digamos, entre 16 y 30 años del norte de la capital federal. Totalmente. Sí, y del norte del conurbano. Parque Saavedra, no, toda esa Olivos, gente, claro. Las familias más ricas que iban a buscar a todo aquel que sea ruso Eran patrióticos. o esos. extranjero. Claro, eran los Exactamente. patriotas. ¿Quién integraba esta Liga Patriótica Argentina? El coronel Ramón Falcón, que hoy lleva, digamos, el nombre de la Escuela de Policía. Claro. ¿Sí? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bien puesto, ¿no? Sí. Y bueno, Ramón Falcón, digamos, va a ser el gran protagonista, el gran represor de, digamos, los anarquistas. Y bueno, un joven de 17 años llamado Simón Radowisky se va a vengar de la represión que hacía este muchacho, ¿sí? Le va a tirar a Radowisky, le va a arrojar una bomba, ¿sí? Donde va a asesinar a Ramón Falcón y a su secretario Lartigó. Y bueno, pensá la edad que tenía, 17 años. ¿Una bomba le tira? Sí, ¿Una bomba? una ¿Y bomba. qué contexto fue eso? En un contexto, digamos, Radowisky le tira la bomba como forma de venganza, ya que, digamos, Ramón Falcón había reprimido la huelga del 1 de mayo de 1909, ¿sí? Conocida como la Semana Roja. Esta huelga, digamos, los anarquistas y socialistas también, ¿no? Pedían, digamos, las 8 horas de trabajo, el descanso dominical, ¿no? Cuestiones que hoy en día tenemos los trabajadores. Por ahora. Por ahora, exactamente. Y bueno, esta forma de venganza, digamos, pensá también que el 1 de mayo en esa época era una forma de protesta. Hoy en día el 1 de mayo tiene otro sentido que es de festejo, ¿no? Uno Claro. come el asado con la familia. De descanso. De descanso, de asado, de festejo. De reivindicación del trabajador, 1 de mayo. Y eso tiene que ver con el peronismo que da toda una vuelta de tuerca al movimiento obrero que... Lo celebra en vez de... ¿No? Cierto aspecto. Exactamente. Pero el 1 de mayo tiene un contexto también trágico. Exactamente. Bastante trágico. Sí. Aludiendo a los famosos mártires de Chicago. Exacto. Que bueno, justamente también hablando del fútbol, Argentino Junior, antes de llamarse Argentino Junior, se llamaba Mártires de Chicago. Mirá. Sí. Mirá vos. No lo sabía. Interesante, digamos, que era un club fundado por anarquistas. Mirá vos. Digamos, después los argentinos hicieron más fuerza y digamos, se terminó ganando Argentino Junior, pero era un club fundado por anarquistas. Bueno, volviendo al 1 de mayo, creo que los únicos 2 países que no se festeja es en Estados Unidos y Canadá. El 1 de mayo. El Día de Trabajadores son los únicos 2 países en el mundo que no se festejan. Bueno, justamente que recién estabas hablando sobre... Estábamos escuchando Loquero tiene un tema fantasma de la Fora. Hablas sobre lo que vos estás Bueno. hablando. Claro. Bueno, sí, las bandas punk, digamos, tienen mucha alusión a lo que es el anarquismo. Totalmente. Bueno, no solamente las bandas punk, sino también los payadores. No sé si cuál es el rango de edad que escuchan acá en la radio, pero está el payador Martín Castro, ¿sí? Que Horacio Guaraní le hace un homenaje.
Lo pueden buscar en YouTube, el disco. Creo que se llama Horacio Guaraní, canta Martín Castro, que era un payador anarquista, ¿sí? que justamente reivindica a Simón Rodwinski y todos estos muchachos que vienen justamente a pelear por las 8 horas de trabajo y a cuestionar la sociedad capitalista existente. ¿Sí? Claro, totalmente. Yo escucho mucho Cafrune, escucho cosas similares. Bueno, Claro, también. La patria alambrada. Exactamente. El peón que me hace trabajar como rayo y la lluvia es para él, dice todas esas metáforas muy buenas que siempre se trasladan al día de hoy porque es el capitalismo puro, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y digamos, los puntos más álgidos que ha tenido el anarquismo han sido, bueno, durante el gobierno de Irigoyen, digamos, donde la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica de 1919 y la Forestal de 1921, digamos, donde se va a llevar a cabo una represión y matanza del movimiento anarquista, ¿sí? Y donde va a actuar este grupo que, como ya hablamos, que es la Liga Patriótica Argentina. Es interesante que, bueno, hay que pensar que Irigoyen fue un gobierno elegido por el pueblo, ¿no? Fue el primer gobierno que pelea justamente por el voto, ¿sí? Y que tiene cierta participación de las clases medias, pero a la hora de discutir las 8 horas de trabajo, ahí es como que se alejaba, ¿sí? Como que tomaba una posición ambivalente o a dos puntas con respecto al movimiento obrero. Y bueno, tal es así que en la Patagonia se fusiló a 2.000 peones. 2.000 peones, sí. ¿Sí? Hay un muy buen texto que pueden leer, que es la Patagonia Rebelde, y pueden ver la película también que está en YouTube, que justamente habla de esta temática. Son 4 tomos, pero bueno, el que no quiere leer los 4 tomos tiene la película que está muy bien. Está bastante resumida y bien hecha. Sí, está buena. Sí, está sí, buena. sí. Está buenísimo también, bueno, rescatar a ciertos personajes como Antonio Soto, ¿sí? O Focón Grande, o el anarquista que hablábamos también antes. Fuera del aire. Estábamos charlando, sí. Que es Kurt Gustav Wilkens, que es un alemán que no conocía a estos obreros de la Patagonia, que solamente pedían, escuchen esto, ¿no? 8 horas de trabajo, ¿sí? Descanso dominical, y que las instrucciones de los kits estén en castellano y no en inglés, porque la mayoría de los estancieros eran ingleses, ¿sí? Así que si les digo los nombres de los estancieros y qué relación tienen con el gobierno actual, también es muy triste. Decilo ¿no? Que la gente está para saber del otro lado, por favor. Bueno, los Brown, los Menéndez Betty, ¿no? Tipos que son los que señalaban, ¿no? Aquellos anarquistas, digamos, más rebeldes para que los fusilen, ¿sí? Varela hacía la seña con la mano del número 4 de pégale 4 tiros, ¿sí? Donde se fusilaba a los obreros y se los colgaba en el alambrado. Como trofeo, para que muestren lo que pasaba, ¿no? En caso de rebelarse contra el patrón. Como Sarmiento, digamos. Claro. Sí, como decir, bueno, mirá lo que pasó, le pasó por rebelde. Por rebelde. O sea, es interesante cómo se ha construido, digamos, el enemigo interno en nuestro país, ¿no? Porque primero era el gaucho y el indio, después con la llegada de los inmigrantes era el anarquista, ¿sí? Y después durante la dictadura el subversivo, ¿sí? Y cómo han funcionado, digamos, a lo largo de la historia argentina los organismos represivos, ¿no? Y hoy tenés, perdóname, hoy tenés al periodismo, ¿no? Claro. En cierto aspecto. Y sí, porque ya no Vos mirá la tele hoy, no se necesita te golpe de indican Estado. todo lo que tenés que hacer o no hacer. Exactamente. Y es muy difícil también, eso que también hablo mucho con mis alumnos, ¿no? Es muy difícil también cuál es la verdad, ¿no? Porque vos tenés... Obvio. ¿Qué es la verdad? Las redes sociales, digamos, que están todo el tiempo. Ya no tenés realidad, solamente tenés relatos. Entonces, ¿en qué creer? ¿Viste? ¿En qué creer? Bueno, los anarquistas dicen, no creamos nada. Tenés que hilvanar muy finito. ¿Viste? Es interesante eso. Que son los primeros que cuestionan absolutamente todo. Y los socialistas también, ¿no? Estaban junto con los anarquistas, si bien tenían disparidad en cuanto al concepto de... Claro, porque... Los socialistas, en cierto aspecto, ellos creen en las instituciones, creen en el eso Estado. no es claro, creen en un Estado como persona que va a gobernar igual para todos y que va, ¿no? un administrador. En cambio, el Exactamente. anarquismo no. El anarquismo es Lo que le planteaba una patria libre totalmente. el anarquista era que si ustedes responden a un partido, ustedes responden a autoridad. Totalmente. Entonces, nosotros no respondemos a ninguna autoridad. Exacto. O sea, no respondemos ni a la iglesia, ni siquiera ni a la escuela. ¿Sí? Claro. Los tipos, los anarquistas querían hasta su propia escuela, ¿no? Que yo, cuando esto lo explicamos en la escuela, y me dice, ¿pero cómo otra escuela por fuera del Estado? Claro, una escuela que no tiene nada que ver con las materias curriculares que ustedes ven.
O sea, una educación completamente diferente. Y es como que les cuesta entender eso, ¿no? Porque como hay tipos que plantean una educación diferente, libertaria, a lo que plantean las instituciones del Estado. Tal es así que vos fijate qué interesante la anécdota que los anarquistas, uno de los primeros gremios fueron los panaderos, que quedaron en las facturas de su pensamiento. Porque, por ejemplo, no sé, los vigilantes era la policía. Claro. Los cañoncitos eran los militares. El librito, digamos, denunciando la educación. La iglesia eran las bolas de fraile. Bola de fraile y suspiro de monja. Y suspiro de monja, claro. ¿No? Sí, y también, o sea, tiene sentido también por qué las bolas. Porque eran las bombas que le tiraban a... la bomba de crema. Que le tiraban a los... a aquellos que, digamos, a los militares represores, como contaba de Kurt Wilkens, que le arroja represor que mata a 2.000 obreros en la Patagonia, que era el coronel Varela, que eso tiene buena la historia, ¿no? Que en la tumba de Varela hay una reivindicación de los estancieros y sobre todo de los ingleses, ¿no? Digamos, y que los anarquistas, digamos, siempre cada vez que en la tumba de Ramón Falcón o en la de Varela siempre ponen la anarquía o viva Simón Radowisky en los monumentos a estos muchachos, ¿no? Entonces, como que, y esto estoy hablando de ahora, no estoy hablando de hace 80 años atrás, así que es muy interesante. Buenísimo. Y digamos, ¿en qué momento se hizo el quiebre de la lucha de los anarquistas en el país y dejaron de tener tanto protagonismo en la escena política? Porque ahora uno, por ejemplo, conoce y no conoce un partido anarquista. Tal vez haya, pero justamente no llega a los papeles. Es que no creen en el Estado. No creen en el Estado, no creen en el partido. Claro. Bárbaro, pero ¿en qué momento deja de tener fuerza? Porque se extinguió, entonces el anarquismo se puede decir, es solo una ideología. No, o sea, el anarquismo siempre va a estar porque siempre va a haber autoridad. Entiendo, anarquistas debería ser entonces. Bueno, siempre va a haber anarquistas, está incluso la Federación Libertaria Argentina actualmente y funciona. Digamos, al haber autoridad siempre, es como el punk, ¿no? Que nunca va a morir porque siempre va a haber autoridad. Entiendo. A veces está bueno, digamos, cuando relaciona el punk con el anarquismo, ¿no? De plantearle, ¿no? Yo veo a mis alumnos, a los que escuchan Flema, por ejemplo, ¿no? Sí. Que Flema va mucho con la bandera de la anarquía y dice, bueno, fíjate, lee esto, que tiene que ver mucho con Flema, ¿sí? O fíjate, nutrite de estas cosas ya que te interesa sobre el punk, o fíjate que hay un montón de cosas que están atrás de la música, que tiene que ver con lo ideológico, que pasó en nuestro país, es muy interesante. Con respecto a tu pregunta, digamos, el anarquismo empezó a tener quiebres como con respecto a la ley de residencia, que es la ley de expulsión de extranjeros, a todos aquellos extranjeros que venían a perturbar el orden social, ¿sí? Es una ley del año 1902. O sea que se consideraban indeseados, los expulsaban, los extraditaban. Todo aquel extranjero que venía a perturbar el orden social, hacía una huelga o tiraba una bomba, se lo expulsaba, ¿sí? Hay innumerables casos de anarquistas que han sido expulsados y funcionó hasta el 1960 con el gobierno de Frondizi. Después otras leyes son la ley de defensa social, ¿sí? Y la ley Cespeña, que es la del voto secreto universal obligatorio. ¿Por qué? Porque posibilita, digamos, el ingreso a la política. Entonces, el tema del voto también apaciguó un poco las cosas y el peronismo, ¿no? Michael Spezia a muchos intelectuales de izquierda, también terminó con el anarquismo, porque el peronismo otorga las 8 horas de trabajo, el descanso dominical, así que tanto se pedía. Entonces, no había mucho más por reclamar. Había que pedir más. Y las migraciones del país también eran diferentes con respecto a las de fines del siglo XX, ¿no? Claro. Digamos, a partir de la década del 30 se dan migraciones del interior hacia los centros urbanos, entonces ya los migrantes eran los famosos conocidos como despectivamente como los cabecitas negras. Claro. Entonces, como mi tío abuelo, no sé, que vino del Chaco. Entonces, estos obreros no venían con una carga ideológica que sí venían los anarquistas de Europa, que ya venían con luchas sólidas de la Segunda Revolución. Y ahí se empiezan a nutrir de esa ideología acá. Claro, no, en cierto aspecto, ¿no? Sí, en a medias. Más que nada se ven identificados con el peronismo. Con el peronismo. ¿sí? En el 30 me estás hablando. Después del 30. Después del 30, claro. ¿sí? Cuando, digamos, hasta 1930 funcionó el modelo agroexportador, digamos, y a partir de 1930 la fisonomía del país cambia. Sí. Tenemos que pensar que es un país que se comienza a industrializar debido
al cambio económico a nivel mundial, a con las guerras. al periodo entre La Primera guerras. Guerra Mundial Entonces, genera un auge acá de Argentina como llegó, no sé, segundo o tercer sí, país a nivel mundial en cuanto a economía. exactamente. ¿no? Sí, los grandes exportadores. y también de una carrera de nacionalismo Claro. extremo, ¿no? Del surgimiento de los totalitarismos en Europa, que en Argentina también tiene su impronta con Uriburu y con algunos muchachos que integraban, digamos, el GO, que fue el golpe de Estado del 43, Claro. que estaban más identificados, muchos estaban identificados con el nazismo. Así que es muy interesante, pero bueno, en la década del 2000 se da como una cierta, digamos, levantamiento de anarquista, ¿sí? Reivindicación otra vez de estas ideas, ¿sí? Incluso se siguen haciendo actos los 1 de mayo. Sí. ¿Sí? ¿No sentís que en cierto aspecto, desde la época que vos das la data a la actualidad, se transgiversó bastante lo que es el concepto de anarquismo en cuanto a la forma de mostrarlo? Sí, tal cual. ¿Me Sí, entendés? sí, Vos sí. lo que contás está, en cierto aspecto, es bárbaro, es ideal para nosotros que es la clase media baja. Y vos mirás distintas películas, noticieros, hasta videos en cierto aspecto de bandas punk que por ahí no lo hacen a propósito adrede, pero fíjate que es el caos total. Tal cual. El anarquismo, muchas personas se lo preguntás y automáticamente lo asocian con es el caos. Cuando en realidad tienen con unas bases de ideología que ojalá se pudieran plasmar hoy más que nunca, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la reforma laboral. Que hoy haya anarquistas todos parados en el Congreso, ¿entendés? Y que todos pudiésemos tener un mínimo de sangre de anarquismo, como para frenar una locura de estas, por ejemplo. Es que si uno busca también en algunos personalidades de nuestra historia, en sus comienzos eran anarquistas, después se van hacia el radicalismo, por ejemplo, ¿sí? Sí. Pero en sus comienzos eran anarquistas, o sea, no es que el anarquismo era una ideología pura y exclusivamente de los extranjeros, no, hubo anarquistas que eran argentinos también. Sí. Menos conocidos, pero los hubo. Pero sí, hay una digamos, se confunde muchas veces lo que es el anarquismo con respecto a con lo que es el descontrol, ¿no? Eso. Cuando se habla de anarquismo pareciera que es el descontrol, como Sí, que prender fuego todo, quemar todo, pintar las Exacto. paredes. Y me parece que también eso es un discurso que ha sido funcional también para los pibes. A eso quería llegar. Y lamentablemente... Mal comprado, lamentablemente. Sí, pegó Mal bastante, comprado. y creo que nada, hay que cambiar ese paradigma que se ha visto con respecto... Totalmente. A eso me quería referir básicamente. Lo que decía recién, ¿no? Cuando yo veo por ejemplo, a un alumno mío escucha Flema, digo, pero fíjate, le digo, mirá que lo que está diciendo es esto, ¿por qué no le lees? Fíjate que acá lo de la Patagonia Rebelde, le digo, que es interesante, le digo, lo que estamos viendo con Irigoyen, Claro. que no, digamos, hay una forma de cuestionar la autoridad que es de otro lado y no de la del tipo que te está haciendo pensar de una manera o te quiere, digamos, mostrar cosas diferentes a cuestionar con fundamento. Es que yo creo que a la autoridad le conviene que uno lo cuestione desde la agresión, Claro. para ser víctima. ¿Qué mejor forma? Que lo cuestionen desde la agresividad, desde el insulto, o desde cualquier manera de agresión, que cuando se victimizan ya está. El otro compró que es una víctima. Y se perpetúan cada vez más en el poder. Exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que hilvanar finito, hay que pensar las cosas, y hoy más que nunca tenés que sacar las conclusiones tuyas y, como decís vos, informándote a través de libros, de historia y de buscar los conceptos que es muy fácil hoy. Hoy googleás y ponés Partido Socialista, anarquismo, Tal cual. derecha, izquierda, centro, y ahí si pensás un chiquitito sacás cuál es la ideología de cada uno, porque no cambió nada eso. Siguen siendo, siguen. cada uno sigue en su modelo y cada O sea, vez lo... con otros nombres, pero... Claro, pero y algunos lo agudizan más. De neo pasa nada. Neo. Tal cual, sí. Así es. Bueno, Nico, para redondear, entonces, decir a los muchachos presentes del otro lado, los charlatanes, qué puntos importantes faltan repasar. Bueno, capaz que me quedo
me quedo con Severino Di Giovanni, digamos que fue un anarquista que fusilaron durante la dictadura Uriburu, ¿sí? Un anarquista italiano que digamos, va a tener bastante repercusión durante lo que son los primeros 30 años de nuestra historia, ¿sí? Y Osvaldo Bayer, que es un historiador conocido argentino, que dice, lo llama el idealista de la violencia, ¿no? Pero bueno, él plantea, digamos, una violencia con respecto a todos aquellos que coartan la libertad, ¿no? Entonces me quedo con la figura de Bayer, con la Simón Radowisky, ¿no? Que estos anarquistas, por ejemplo, no sé, Simón Radowisky, pienso y digo, Irigoyen lo termina indultando, ¿no? Después de ir preso por haber asesinado a Falcón, y se va a la guerra civil española a combatir, ¿no? Con gente que no conoce. Un comprometido total. ¿No? O Wilkins que va, o sea, que asesina a Varela cuando no conocía a los obreros de la Patagonia. Entonces, rescato ese compromiso que tenían, ¿no? Pueden estar equivocados, uno no puede estar de acuerdo con la violencia, que fue también una discusión entre los mismos anarquistas, pero rescato ese altruismo, el dar todo por una idea, ¿sí? Y buscar una sociedad mejor y más igualitaria. Claro, más justo. Más justo. Perfecto. Más en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias, Nico. Para Gracias, antes que Nico. se vaya algo de Racing, quería decir. Ah, no. ¿Qué pasó ahí? No. ¿Estás contento que mañana juega la final? Por eso. Entonces estás agrandando chacarita. No, que Por eso vino hoy al programa, está tan contento que vino. el Independiente, digamos, tiene el color rojo fundado por socialistas, ¿no? En sus filas, ¿no? Entonces Racing tiene el color celeste y blanco. Entonces, yo siempre cargo una compañera de trabajo que le digo, ustedes son fundados por la oligarquía argentina, ¿no? A principios del siglo XX, y nosotros somos socialistas, ¿no? Nosotros estamos con los obreros, con los trabajadores. Entonces, siempre es la chicana, digamos, por otro lado. Bueno, pero explicáselo a Olan eso, que anda tirándole flores a Macri, así que Para que hay que explicárselo. A mí me encantaría tirarle flores a Macri Hoy también, es el inflable arriba de una tumba. Pégale a Paramitos, eso es. ¿Cómo es? A mí también me encantaría. Hoy pégale a Paramitos, ¿no? ¿Cómo es? Pégale para mí. No te dije nada, ¿qué eso? ¿El rojo vos también? No, vos de Vélez, no sé qué eso, de River. A ver. Así que bueno, le agradecemos un montón a Nico que haya venido, la verdad muy interesante, loco. ¿O no? ¿Qué opinás, Claro? Me encantó. Me encantó. Gracias, Nico, en serio. No, Me gusta gracias mucho a la ustedes por historia, invitarme. escuchar a un profesor de historia me fascina aún más. Sí, buenísimo. Así que bueno, Muchas gracias por desasnarnos muchas cosas, ¿eh? esperamos que en el futuro. Sí, me quedó podamos verlo de vuelta. lo de vigilante, esa cosa no sabía. Sí, sí. Es más, no olvidamos el papel importantísimo que ha tenido la mujer en esa época también. Sí. La bueno, mujer en los sí. talleres de costura, Sí, en todo, Virginia que Woolf. pasaban los panfletos escondidos porque si los agarraban eran Sin los Dios, mataban. sin Dios, sin patrón y sin marido. Sí, 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 sí. Fueron las primeras feministas, digamos. Bueno, tenían un rol importantísimo que también la historia En las el- evade en cierto aspecto, pero me equivoco. No, han sí, tenido sí. un rol importantísimo Sí, en la ayuda. Salvador Anguilla, sí, claro. sí, Ya. América Escarfó, ya en una segunda Bueno, oportunidad pero que lo viene, hacemos, sí, lo sí, hacemos. lo Ahí vamos a hacer, queda obviamente. pendiente. Para el Día de la queda- Mujer, ahí está. Ahí está. El Día de la Mujer que tiene que ver con... Queda pendiente la segunda parte en cuanto a hablar de las mujeres. Espectacular. Dale, De la historia. dale, muchas Gracias, gracias. Nico. No, Impresionante gracias a lo tuyo. Nico, gracias. Te regalo esta canción hermosa de 2 minutos y seguimos con más Charlatán.